Su construcción fue iniciada en 1522, abarcando más de 100 años para su terminación, culminada en el último tercio del siglo XVII y finales del siglo XVIII. Es considerada la obra arquitectónica, cultural, religiosa de mayor significado histórico, legada por los españoles a tierras panameñas. Definitivamente una joya de la arquitectura colonial, una de las primeras iglesias fundadas en el litoral pacífico y la única que aún se mantiene en pie. Es un templo católico construido en lo que actualmente se conoce como Natá, en la provincia de Coclé. ¿Qué tal? Mi nombre es Rafael de León y el día de hoy voy a presentar a través de una maqueta el análisis de esta edificación. Para este proyecto quise trabajar una materialidad bastante cercana a la original, es decir, una materialidad rugosa, esa porosidad característica del material pues, de la época. Y también quise representar cómo esa vegetación muchas veces recupera en terreno de la misma edificación pues ese espacio verde que fue quitado. Un aspecto característico de esta basílica, luego de ser visitada por mi persona, fue la abundancia de vegetación, pues podría encontrar diferentes tipos de plantas en todos sus alrededores, como también una grama bastante bien cuidada por las autoridades. Antes de ingresar a la basílica nos reciben unos muros bajos. Son funcionales delimitante del terreno de la basílica, pero también un asiento para los fieles que esperan fuera de la iglesia. Estos muros, a su vez, nos enmarcan un acceso peatonal a la iglesia, una pequeña circulación que nos lleva desde la carretera a la iglesia. Como primera vista tenemos una imponente fachada que se alza con un hastial que genera esas formas triangulares típicas y que podemos atribuir al concepto de una basílica. A primera vista podemos apreciar una fachada clara de tipo triangular. Se alza con un hastial que genera ese concepto que podemos entender como una basílica. Y coronado, en este caso, con una cruz que podemos ver repetida también en la torre del campanario. Nos encontramos con un acceso peatonal que nos da a la puerta principal. La fachada comprende tres puertas que generan el acceso al interior de la basílica. La puerta principal se genera con una altura superior a las dos laterales y que normalmente en eventos del día a día se abren las tres puertas para el acceso de los fieles. Podemos apreciar una fachada decorada con molduras y ornamentos propios de la arquitectura colonial, una pequeña arquitrabe que se levanta sobre columnas y que enmarca esos vanos de acceso a las puertas. En la parte superior, y podríamos decir el centro del hastial que genera nuestra fachada, justo encima de la puerta podemos encontrar un ventanal, en este caso una ventana de dimensiones reducidas, enmarcada también por columnas y diferentes tipos de moldura. Antes de pasar a hablar de lo que sería la torre al lateral izquierdo de nuestra fachada, veamos un poco cómo se acentúa la geometría en esa primera vista que tenemos al contemplar esta iglesia. Analizando un poco las formas y viendo las columnas, podemos percatarnos de que la fachada juega con la acentuación vertical, generando así imponencia y alardes de grandeza. Esta acentuación vertical también la podríamos ver repetida sobre los elementos que coronan las arquitraves en las dos puertas secundarias de la fachada principal. En este caso podemos ver que las aristas superiores de este triángulo, esta hastial, están enmarcadas con una moldura curva donde se generan algunos elementos que siguen acentuando esa geometría vertical. Entre esos elementos, los fieles suelen decorarlo con vegetación y diferentes tipos de plantas artificiales para fechas festivas o simplemente embellecer estéticamente la iglesia en cualquier época del año. Pasando a analizar lo que sería la torre de la basílica, en la parte izquierda de la fachada principal, podemos visualizar diferentes tipos de moldura que acentúan, en este caso, una geometría horizontal puestas en un elemento vertical. En esta torre encontramos tres tipos de ventanas de dimensiones similares entre ellas y muy conservadoras. La ventana superior, la ventana más alta, que se repite en ubicación y dimensiones a las cuatro caras de esta torre, corresponde al campanario de la basílica. Viendo lo que sería la fachada lateral derecha, tenemos una forma horizontal rectangular en la que se dibujan diferentes vanos, la mayoría de ellos comprendido a ventanas
y casi en el centro una puerta de acceso, la cual está enmarcada con 2 columnas a sus laterales. El carácter de esta fachada es bastante simple, ya que colinda con una residencia en este lateral. Desde este punto podemos ver el techado empleado en esta iglesia, que en este caso es un techo de 2 aguas sencillo con materialidad de teja. Mismo techo que no es tan evidentemente apreciable desde la fachada principal debido a la máscara. Como dato, desde esta fachada podemos apreciar abundante vegetación en los alrededores de la iglesia. Pasando ahora a lo que sería la fachada lateral izquierda, podemos apreciar una fachada casi que totalmente idéntica a la lateral derecha. Podríamos considerarla como un espejo, solamente que en este caso podemos apreciar la penetración de la torre sobre el volumen de la iglesia. De igual manera es una fachada bastante simple, abundancia de vegetación, tenemos una puerta casi en el centro enmarcada por columnas y podemos apreciar la vertiente del techo de 2 aguas. Y por último, pasando a la fachada posterior, es la fachada más sencilla, podemos apreciar esa forma triangular y las vertientes del techo a 2 aguas. La Basílica de Santiago Apóstol, junto con 2 capillas, la de la Soledad y la de San Juan de Dios, existían en Natá hasta fines del siglo XIX, siendo la Basílica de Natá el templo principal. Con la fundación de Natá en 1522 por el gobernador Pedro Arias Dávila, se señaló el sitio donde debía erigirse la iglesia parroquial. Dijo así: es mi intención y voluntad de hacer principiar el dicho pueblo. En él pongo una cruz de madera en los dichos solares a donde ha de fundar dicha iglesia, la vocación de la cual declaro que sea y se llame Señor Santiago, el cual suplico sea abogado, patrono, defensor, vecinos, pobladores, de él para que siempre nuestro Señor sea servido.